La tercera hora de programa y como lo mencionábamos al inicio, desde hoy es obligatorio el uso de protectores faciales, además de las mascarillas, en centros comerciales, supermercados, mercados y conglomerados. Y justamente Elismeira del Carpio se encuentra en un supermercado en Chosica, donde va a verificar si se está cumpliendo con el uso del protector facial. Adelante, Elismeira. Jimmy, como tú muy bien lo mencionas, a partir del día de hoy, lunes 19 de abril, es de uso obligatorio el protector facial para poder ingresar a mercados, a supermercados, centros comerciales, conglomerados y tiendas por departamento en las provincias con nivel de contagio muy alto y extremo de la COVID-19. Esto con el fin de evitar el incremento de contagios. Es importante señalar que esta disposición se ha dado por parte del Ejecutivo para reducir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus, ¿no? Lamentablemente los casos se siguen incrementando, las personas continúan falleciendo debido a este virus y es por eso que se ha tomado la medida de que todo aquel que quiera ingresar a un centro comercial, a un supermercado o al mercado de su barrio, señora, al mercado que queda a la esquina de su casa, tiene que ir con el protector facial, así como estamos viendo justamente al señor y podemos ver en el interior de este supermercado al que hemos llegado aquí en el distrito de Lurigancho, Chosica, ¿no? Vamos a mostrarles también, por ejemplo, aquí los protocolos, ¿no?, que se están siguiendo. Es, por ejemplo, la toma de temperatura, el uso de la mascarilla, una persona por familia, mantener el 1,5 metros de distancia y manipular solamente los productos que se va a llevar. Pero además de eso, ahora, como ya hemos indicado, es obligatorio el uso del protector facial cuando vienen a realizar sus compras. Vamos a tratar de conversar con algunos señores. Muy buenos días, señora. ¿Qué opina de que ahora sea obligatorio el uso del protector facial en los supermercados? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sí. ¿Se viene cumpliendo en el interior de ese centro de abastos? ¿Cómo? ¿Se viene cumpliendo en el interior de ese centro de abastos? ¿Todos están con protector? Sí, todos empleados y todos están. Sí. Muy bien, vemos aquí, por ejemplo, es una señora pues de la tercera edad, ¿no?, que viene a realizar sus compras bien temprano ella, para evitar justamente las aglomeraciones y, como ustedes pueden ver, cumpliendo con las medidas, con las normas, ¿no? Doble mascarilla, por ejemplo, utiliza la señora para estar protegida. Y nosotros también lo recomendamos, de repente una mascarilla quirúrgica, la KN95, y una de tela para poder tener una mayor protección. ¿Cómo está? Buenos días. Viene a realizar las compras con el protector facial ya, cumpliendo la norma. Muy bien, la dejamos ingresar entonces al centro de abastos. Miren ustedes, vemos que por lo menos aquí, con lo que respecta a el distrito de Lurigancho, Chosica, se están cumpliendo las medidas. Esperemos que no solamente esto se dé pues en supermercados donde de repente hay una persona encargada al ingreso, hay vigilantes que están controlando que se cumplen las medidas, sino también que se den en los mercados, el mercado que está de repente en la esquina de su casa, en su barrio, también ahí se respeten estas medidas. Si no hay de repente una persona que controla, hágalo usted mismo, no cumpla con las normas, porque es importante que nos sigamos protegiendo. Lamentablemente las muertes continúan debido a este virus. Vemos que los contagios también siguen incrementando y es por eso que se están tomando nuevas medidas. Así que ya sabe usted que a partir del día de hoy, 19 de abril, en adelante, vamos a utilizar protector facial si es que queremos ingresar a un centro de abastos, a un mercado, a un supermercado, a un conglomerado tal vez. Con esta información entonces vamos a regresar a estudios. Elismeira, muchas gracias. Y bueno, reiterar lo que acabas de mencionar, ¿no? Y lo hemos estado indicando desde el inicio del programa, que a partir de hoy, si usted va a ingresar a algún supermercado como este, algún mercado, algún conglomerado o centros comerciales, va a ser obligatorio el uso constante del protector facial. Y justamente queríamos comprobar si esto se está llevando a cabo en este supermercado de Chosica con Elismeira, y vemos que incluso el personal que labora en este supermercado cuenta con el protector facial, y es lo que se le exige a todas las personas que quieran ingresar a hacer las compras. Bueno, tenemos que seguir con más informaciones y más temprano también dábamos cuenta acerca del anuncio hecho por el presidente Francisco Sagasti, la llegada de 276,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca que llegaron a nuestro país y serían destinadas a las regiones, sobre todo de la selva, ¿no? Para vacunar a los adultos mayores de 80 años. En mayo llegaría 1 millón de dosis más, pero
Justamente cuando el presidente Sagasti hizo este anuncio, en Dinamarca se daba a conocer que habían suspendido definitivamente la aplicación de la vacuna de AstraZeneca por los coágulos que se han registrado en algunas personas inoculadas con esta dosis, con este fármaco. Para entender un poco más acerca y conocer un poco más acerca de la vacuna de AstraZeneca, vamos a saludar al médico patólogo clínico, el doctor Luis Edgardo Figueroa. ¿Cómo está, doctor Figueroa? Bienvenido a Primera Visión. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctor, la primera pregunta es que usted por favor nos informe de manera clara y precisa qué es lo que se sabe hasta el momento de esta vacuna, la de AstraZeneca. Bueno, en realidad lo que ha pasado con esta vacuna es que hay pronunciamiento de diferentes países, especialmente en la región europea, que advierten que pudiera haber un riesgo incrementado en algunos efectos adversos relacionados a tromboembolismo cerebral. Sin embargo, hay que reconocer que igual la Comunidad Europea en un inicio puso en advertencia este evento, pero después ha continuado la vacunación porque aprobó su uso. Igual se está usando en la región, digamos, de las Américas, y la OMS en especial también ha continuado su aprobación para su uso de emergencia debido a que al final los beneficios de usarla van a estar sobre los riesgos que se pueden estar informando. Todas las vacunas en general tienen efectos adversos, en especial la de AstraZeneca. Se debe de tener cuidado en aquellos pacientes que tienen algunos problemas hematológicos relacionados con las plaquetas o si tienen preexistencias que pueden generar un incremento de tromboembolismo o pacientes que tienen tromboembolismo. En esos pacientes hay que tener cierta precaución. Y por ahí también quisiera hacerle la pregunta, para tener un poco más claro el panorama a nivel mundial. ¿Cuántos países están aplicando la vacuna de AstraZeneca y en cuántos se ha suspendido temporalmente? Ya sabemos que en Dinamarca ha sido definitivo, pero ¿en cuántos se ha suspendido de manera temporal? Bueno, en realidad sí que hay un pronunciamiento de Alemania, también Dinamarca, no sé en qué otros países más han preferido su restricción, pero hay que tener presente un detalle, ¿no? El avance de la vacunación es importante para frenar la epidemia. Por ejemplo, el día de ayer han llegado 276,000 dosis al Perú y en mayo van a llegar más de 1 millón de dosis. Las bondades de la vacuna de AstraZeneca es que es su transporte, comparado con la de Pfizer que tiene limitaciones por su conservación. La de AstraZeneca puede transportarse como las vacunas tradicionales a una temperatura que es totalmente fácil de llevar a lugares alejados. Por eso es que ahora dentro del plan de vacunación es probable que prioricen el uso de estas vacunas en las zonas, en las regiones lejanas, donde probablemente haya un incremento de casos, en especial en grupos vulnerables, ¿no? Por la distancia que existen, comparado con la de Pfizer, por ejemplo, que por su transporte es mucho más complejo llevarlo a lugares lejanos. ¿Usted tiene cifras de cuántos casos de trombosis, de coágulos se han detectado hasta el día de hoy? Y también nos podría explicar el por qué se produce, si hay un factor en común entre las personas en los que se ha producido estos coágulos. El promedio en general, si hablamos de efectos secundarios de las vacunas, va a depender mucho del grupo etario, ¿no? Generalmente pueden presentarse entre 1 a 4 casos por millón de pacientes vacunados. Estoy hablando de diferentes eventos. Por eso es que, por ejemplo, en Europa han reportado cerca de 18 a 20 casos de tromboembolismo cerebral en un promedio de 18 a 20 millones de vacunados. Entonces, al final, cuando uno evalúa el riesgo-beneficio, es mucho mejor poner las vacunas que no ponerlas. Por ejemplo, la posibilidad de que mueran pacientes por COVID grave o severo que estén en UCI porque no se vacunaron en pacientes mayores de 55 años es de 800 por 1 millón. Si yo comparo eso de 1 por 1 millón, preferiría 1000 veces usar las vacunas. La posibilidad de un accidente de tránsito y que uno muera es de 23 por 1 millón en personas mayores de 55. Doctor. En ese contexto es que al final se decide usar la vacuna porque es más beneficioso que riesgo. Sin embargo, hasta el día de hoy no se sabe bien cuáles son las causas
por las cuales algunos de estos componentes de la vacuna de AstraZeneca puedan generar un incremento del tromboembolismo, pero como te repito, los pacientes con antecedentes de tromboembolismo, pacientes con problemas hematológicos relacionados a plaquetas, pacientes que por alguna u otra razón tienen una susceptibilidad a este tipo de vacuna, lamentablemente no deben ser vacunados. Por eso es importante leer bien los criterios para vacunarse al momento que le oferten este tipo de vacunas, ¿no? Doctor, pero se ha detectado en los casos que sí se han presentado coágulos, que ha sido mayor en el caso de mujeres, de hombres, algún rango de edad también. Y menciona que es más frecuente en mujeres que están usando anticonceptivos orales. Pero más importante que todo eso es el tema que te menciono. Okay. Los antecedentes, las preexistencias, que la sangre tenga algún tipo de hipercoagulabilidad, pacientes que están tomando anticoagulantes, pacientes que tienen problemas de tromboembolismo, tienen que tener un poco más de precaución para usar estas vacunas. Doctor, y de presentarse, son casos excepcionales, mencionó que usted que puede ser de 1 a 4 casos de 1 millón de vacunados. Si se presentase algún caso de coágulo, ¿cómo se supera? ¿Se logra superar o puede llegar a ser letal? En realidad los efectos dependen de la intensidad que se den, ¿no? Pero por eso es que todos estos programas de vacunación tienen que hacer un seguimiento a los pacientes y se tiene que estudiar bien los casos para al final ver que si hubo una causa y efecto entre la vacuna y la presencia de este tromboembolismo. Buscar la causalidad de la vacuna, es decir, si realmente la vacuna generó el evento. Eso se tiene que estudiar muy bien en los casos. En el caso de que ya esta vacuna se comience a usar en el Perú, pues todos los pacientes que la usen o los familiares tienen que estar atentos ante un evento similar, inmediatamente reportarlo y buscar si es que realmente esta vacuna tuvo un efecto o no. Ojo que la vacuna recién va a venir, la vacuna va a venir recién al Perú, recién se va a comenzar a utilizar, pero hay pacientes que con este turismo de vacunas han viajado a Estados Unidos y se han puesto inclusive ya una dosis. Doctor, ¿y cómo se podría detectar algún cuadro de coágulo? ¿Algunos síntomas primarios que podríamos tener en cuenta? Los casos que se han presentado son tromboembolismo cerebral, por lo tanto los pacientes van a presentar algún cuadro de origen neurológico, es decir, de repente problemas para la expresión de las palabras, problemas para movilizarse, algún síntoma relacionado a la cabeza, dolor de cabeza intenso, etcétera. Todos esos síntomas que sean de origen del sistema nervioso, inmediatamente hay que tomarle un mayor cuidado. Pero repito, los beneficios de usar la vacuna van a estar por encima de esos riesgos que son eventuales como cualquier tipo de vacunación. Y esos posibles síntomas que usted mencionó, dolor de cabeza, dificultad para hablar incluso, ¿se presentarían inmediatamente después de aplicada la vacuna o hay un lapso de tiempo? No, eso probablemente va a tener un periodo evolutivo, ¿no? Quizás pasen entre las primeras 24, 48, 72 horas. Doctor, ¿y se ha comprobado? Pero, por ejemplo, estas enfermedades son frecuentes en pacientes que, por ejemplo, no están monitorizando bien su presión arterial o tienen problemas de una insuficiencia venosa, algún problema cardiovascular, etcétera. Entonces hay que ver bien el fondo. Doctor, o sea, hay que entender bien el fondo porque es probable también que se puedan sobreponer estos eventos al proceso de la vacuna. Entonces son eventos que se dan de manera aislada en los pacientes que puede coincidir con la vacunación. Por eso es importante estudiar bien el caso. Doctor, ¿y se ha comprobado si esta vacuna también es eficaz contra la variante brasileña? En realidad, todas las vacunas fueron utilizadas en un inicio y los estudios de eficacia de los ensayos en fase 3 fueron con el virus de Wuhan, con el virus original. En el transcurso de la pandemia han aparecido muchas variantes, ¿no? Como la variante sudafricana, por ejemplo, que fue bien cuestionada esta vacuna, inclusive demostró creo que hasta un 22% de eficacia. En sus estudios originales demuestran un 76, después bajaron a un 69. Hoy en día probablemente deben también tener una respuesta disminuida a las nuevas variantes, como la brasileña. De repente en el Perú ya hay una variante peruana y no lo sabemos porque no tenemos un sistema de vigilancia genómica en nuestro país. Entonces, todas las vacunas en general, incluyendo la de Pfizer,
van a tener, o las vacunas génicas, un impacto con la aparición y la emergencia de variantes, ¿no? Muy bien, doctor. Muchas gracias. Entonces cerramos con este último mensaje, ¿no? Los beneficios son superiores al riesgo en cuanto a la vacuna de AstraZeneca. Gracias, doctor Figueroa, por la entrevista y la información que nos ha brindado. Cuídese. Muchas gracias. Muy bien, cuídese mucho, doctor. Gracias por la entrevista. Como siempre, el doctor Figueroa. Es importante, ¿no?, conocer un poquito más acerca de las vacunas que se van a aplicar, en este caso la de AstraZeneca. Bueno, y ahora tenemos que compartir más información, y esta es una información que queremos que sobre todo los padres de familia, pero también los niños y adolescentes, presten muchísima atención a esta información, ya que Salud ha advertido el incremento de hospitalización de niños y adolescentes con depresión. Sí, una información alarmante y del cual quizás ni siquiera se ha tomado en cuenta. Niños que han sido niños y adolescentes internados por cuadros de depresión. ¿A qué se debe? Pues bien, para entender este tema vamos a saludar y a recibir a Sol Valverde. Ella es psicoterapeuta. Mucho gusto, doctora Valverde. Buenos días, bienvenida a Primera Visión. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. Gustosos aquí de compartir información para poder llegar a los padres de familia, sobre todo, tutores, apoderados, y que puedan tener ciertas indicadores o señales, reconocer para saber si nuestro hijo, nuestro familiar, nuestro pequeño de casa está pasando por un cuadro de estrés o depresión. Sí. Para ir con esas preguntas que te queremos saber sobre los signos de alerta a los cuales tenemos que prestarle atención, primero es reiterar la información, doctora Valverde. La hospitalización por depresión en niños y adolescentes ha incrementado en un 50%. ¿A qué cree que se deba? Sí, definitivamente el estrés, el miedo, la incertidumbre que nos está generando esta situación está desgastando a cualquiera de nosotros en las diferentes edades, pero creo que más en algunas que otras. Es el caso de los niños y los adolescentes. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos puedan contar con herramientas, ser muy resilientes ante la situación que vamos viviendo, el ser humano necesita interactuar, necesita socializar, necesita compartir. Todas las teorías nos dicen, todas las teorías psicológicas nos dicen, Vygotsky, Freud, diversos autores nos dicen que el ser humano necesita interacción social, necesitamos tocarnos, necesitamos el contacto físico, y los niños necesitan jugar, correr, compartir con sus pares, al igual que los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa muy compleja ya de por sí, y necesitan interactuar. Ellos van al mall, van al cine, salen a comer, salen a conversar, etcétera. Entonces todos esos espacios donde uno podía socializar han quedado limitados, porque muchos padres, lógicamente, por la preocupación de cuidar a sus hijos, han comenzado a evitar que los chicos socialicen porque ahora había un poco de libertad. Sin embargo, ante el número creciente de contagios, sobre todo en niños y adolescentes, los padres de manera responsable han comenzado a limitar esas salidas. Entonces, ya de por sí nosotros, como le decía, necesitamos relacionarnos con otras personas. Al quedar restringidas o limitadas estas situaciones, caemos en una situación de tristeza, de pena, de apatía, de desgano, de desánimo, porque siento que de repente ya no puedo salir con mis amigos. ¿Cuándo terminará esto? Entonces, más aún, si de repente en casa no hay el espacio para una adecuada comunicación, entonces vamos a caer en cuadros donde nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir abandonados, porque no hay alguien que de repente nos esté acompañando en ese proceso. ¿Y cuáles son esos síntomas o signos que tenemos que prestarle atención para saber si nuestro niño o adolescente en casa está pasando por un cuadro de depresión? Bueno, hay que estar alertas, por ejemplo, a el enojo, la irritabilidad, la falta de tolerancia, se acrecenta aún más, cosas que de repente antes le llamaban la atención, ya no le llama la atención, antes de repente compartía con los amigos, en el caso de los adolescentes, a través de Zoom, ya no lo hace, ya no le llama mucho la atención los hobbies que de repente antes realizaba, antes le gustaba de repente pasear con la mascota, ya no le interesa. Entonces, se va generando en la persona, en el niño, en el adolescente, se va generando un desánimo,
una desesperanza. Y acá quiero que presten mucha atención los padres de familia, porque como padre de familia uno es el soporte para sus hijos. Entonces, cuando el padre, madre de familia tiene un adecuado soporte emocional, es más fácil sobrellevar esta situación. Entonces, alerta, mamá, papá, si usted considera que está pasando por un mal momento, busque ayuda profesional, porque si yo como mamá o papá me encuentro bien emocionalmente, voy a brindar esa seguridad, esa confianza, esa tranquilidad a mis hijos para que puedan manejar adecuadamente sus emociones. ¿Cómo saber en qué momento se tiene que pedir ayuda de un profesional? Y cómo saber también en qué casos ya se necesita de hospitalización. Ajá, sí. Lamentablemente es muy triste lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Antes no se escuchaba, por ejemplo, que un niño se estresaba, que un niño se deprimía, porque es natural en el niño, en el adolescente, ver las cosas con mucho más optimismo, estar mucho más alegres, pero este contexto en el que estamos viviendo ha ido apagando esa lucecita, ese brillo que tienen todos los niños y los adolescentes. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primero, generar un ambiente de comunicación, como decíamos hace un momento, un ambiente donde yo como papá, de manera muy espontánea y natural, papá o mamá pueda decirle a mi hijo que yo también estoy cansado, que yo también estoy agotado, que yo también me siento desanimado, que a veces de repente me dejo envolver por la incertidumbre y eso me genera ansiedad. Pero juntos, hijo, hija, vamos a salir de esto y vamos a buscar la ayuda de un profesional. Cuando yo siento que estoy irritable, de mal humor, que no puedo dormir bien, que mis sueños, o duermo mucho o duermo poco, que estoy irritable todo el tiempo, que ya no me llaman la atención las cosas como antes y que estoy con una sensación de vacío emocional, con una desesperanza y una nostalgia, entonces ahí hay que acudir a un psicólogo o psicóloga para que nos pueda orientar, dar herramientas y de esa manera podamos encontrar un horizonte, un norte para poder encontrar solución a nuestros problemas. ¿Y hay un rango de edad? ¿Desde qué edad ya se empiezan a presentar estos cuadros de depresión en los niños? No, ahora digamos, más aún en este contexto en el que vivimos, como te decía antes, que se iba a hablar que un menor que iba a sufrir un cuadro de estrés o de depresión, pero ahora en este contexto, niños, tú puedes escuchar a niños de 5, 6, 7 o adolescentes de 12 años que te dicen, bueno, la vida para mí ya no tiene sentido, de repente en casa hay problemas familiares y te dicen, ya no quiero vivir, o sea, hay ideas suicidas, pensamientos suicidas. Por lo tanto, hay que, los padres hay que estar alertas frente a esta situación y no minimizar sobre todo, porque a veces se minimiza los sentimientos o las emociones de los chicos, y entonces, ay, ya vienes con tus tonterías, ya eso va a pasar, ya ponte bien, ponte fuerte, mira cómo está tu amiguito, tu primito, ya sale adelante. No es así de fácil o de sencillo. Para algunas personas sí, se levantan en un 2x3, pero para algunas otras toma más tiempo. Por lo tanto, si yo como papá o mamá siento que no tengo las palabras adecuadas, que no sé cómo llegar a mis hijos, entonces tengo que buscar ayuda profesional. Porque no es fácil abordar un tema de salud mental, ojo, no es que tú estás mal y yo te doy la palmadita y vamos, sigue adelante. No es fácil. Para algunos, como te comento, podrás ser de repente tener mejores estrategias y por lo tanto salir mejor de la situación, más librado. Sin embargo, para algunas otras no. Tienen una sensación de desesperanza, ansiedad, angustia en algunos casos. Yo conozco de casos de gente que no quiere ni siquiera salir de casa, tiene un miedo terrible a contagiarse, más aún en esta situación en que la casuística viene aumentando, ¿no? Sí. Entonces, no hay que minimizar cuando un adolescente, sobre todo, porque esto le pasa mucho a los adolescentes, tienen esos pensamientos suicidas, la vida ya no vale nada, la vida no tiene sentido, nadie me entiende, nadie me comprende, entonces hay que estar alerta. Hay que estar alerta. Hay que estar alerta. Otro tema también importante, al margen de lo que menciona que es importante, ¿no? La nueva forma en la que incluso tienen que llevar las clases los niños y adolescentes es cómo manejar el tema del duelo. Es inevitable que
en nuestro entorno hay alguna persona cercana que lamentablemente haya perdido la vida. ¿Y cómo se debería abordar estos temas de la muerte por COVID-19 con un niño, con un adolescente? ¿Cómo planteárselo? Bien, vivimos una situación muy compleja y ya no tenemos la oportunidad de comunicarnos, interactuar de manera presencial con nuestros amigos, con nuestros familiares. Entonces, cuando tenemos una pérdida o cuando tenemos un familiar que está enfermo, nosotros estamos acostumbrados a visitarlo en un hospital, de repente llevarle algo de frutita, conversar. Entonces, podíamos acercarnos y darle nuestro apoyo. Ahora, en este contexto, ya no podemos ni siquiera el familiar, el amigo cercano, entre a un hospital que no sabemos si va a salir o no. Entonces ya no tenemos esos rituales de despedida, que el amigo falleció, el cercano falleció, el abuelito falleció, alguien cercano a nosotros falleció, y ya no hay ese ritual de ir a un sepelio, de escuchar una pequeña misa, de despedirlo, de ir al cementerio. Ya no vivimos todos esos rituales, lo que hace más difícil poder manejar una situación de duelo. Entonces, hay que hablar las cosas con claridad. Los niños son extremadamente resilientes, así como los adolescentes, y a veces tendemos a minimizar. Entonces, entender que para yo como papá, como adulto, mamá, tengo que estar bien para dar soporte, decíamos, a los demás. Entonces, el niño muchas veces no tiene esa facilidad de poder expresar su sentir, su emoción, porque si siento mi pena, ¿no?, mi tristeza, entonces quizás mamá o papá o la abuelita o alguien cercano a mí se siente triste, entonces yo no quiero ser una carga más y me aguanto, me callo. Entonces es importante que hagamos un pequeño ritual de despedida para que nosotros podamos dejar ir al cuerpo físico que ya no nos va a acompañar y enseñarle en las palabras adecuadas de acuerdo a la edad de cada persona, niño, adolescente. Doctora Valverde, explicarles que la muerte es parte de la vida y que esta circunstancia, si bien es muy, muy difícil, pero siempre llevaremos a la persona en nuestro corazón. El proceso del duelo consta de 5 etapas, entonces hay que vivir cada una de las etapas. Y como esto es un proceso, esto definitivamente tiene que ir acompañado, doctora, de un profesional en algún momento, seguramente, ojalá que tengamos la oportunidad de hablar ampliamente del proceso de duelo, pero ya en los pocos segundos que nos queden, hemos hablado acerca de las recomendaciones a los padres. Hay niños o adolescentes que deben estar conectados ahorita al programa. ¿Qué mensaje breve le podría dar a ese niño o adolescente que está pasando por un problema de depresión? ¿Qué le diría usted directamente a ellos? Bueno, le diría que para todo hay solución, que a veces vemos las cosas de manera gris, oscura, pero siempre hay una lucecita que nos puede iluminar y que nos puede enseñar a seguir brillando. En primer lugar, hay cosas muy prácticas que uno puede hacer sin necesidad de gastar tanto dinero. Primero, ejercicio físico. El ejercicio físico ayuda a aumentar las hormonas que son reguladoras del estado de ánimo, de la dopamina y la de serotonina. También pueden encontrar en internet información para aprender a meditar. Esto ayuda a armonizar nuestro cuerpo. También pueden leer un libro motivacional de autoayuda, eso ayuda muchísimo. También hay que acompañar la alimentación, también es muy importante, y si bien, digamos, estos no son medicamentos, pero sí ayudan, por ejemplo, el consumo de la palta, el consumo del plátano, el consumo del tomate, son frutas y verduras que van a ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo, el consumo de líquidos y dormir bien. ¿Cómo puedo dormir bien? Haciendo ejercicios a primera hora de la mañana. Esto va a ayudar a que se sientan mejor. Ya esto ya simplemente le podríamos complementar que si necesitan ayuda, pues lo digan, la pidan a sus seres queridos. Muchas gracias, doctora Valverde, por toda la información. Ojalá que en otro momento podamos conversar sobre el tema del proceso de duelo, que es sumamente necesario hacerlo. Gracias. Gracias también, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos quedamos con ese mensaje, no hablar de estos temas en familia. Es importante no dejar de lado esos cambios de comportamiento, de conducta que hay en los niños y adolescentes. La cifra que se ha dado es altísima de los niños y adolescentes que han tenido que ser internados por depresión en lo que va del año. Es terrible, ¿no? Y si necesitas algún tipo de ayuda, si ves en casa que
que ya no tiene salida a los problemas, pues háblalo con los padres, sobre todo con los adultos, ¿no? Y tratar de buscar una solución, en algunos casos, con la ayuda de algunos especialistas. Tenemos que continuar con la información. Ahora les contamos que Lima y Callao, así como 41 provincias, vuelven al nivel extremo hasta el 9 de mayo. El gobierno anunció nuevas medidas de inmovilización social los domingos, nuevos horarios de toque de queda y aforos y circulación de vehículos. Escuchemos. Debido al incremento de casos por COVID-19 en el Perú, el gobierno dio a conocer las medidas a escala nacional que tomará con el fin de evitar la propagación del virus. Para ello, estableció una nueva categorización de las regiones de nuestro país. Es así que 41 provincias, entre ellas Lima Metropolitana y Callao, pasarán a riesgo extremo desde el 19 de abril hasta el 9 de mayo. Lamentamos comunicar que los contagios no se han reducido y lamentablemente en la última semana se ha incrementado en un 43,9% el número de personas fallecidas por causa de la COVID. Aquí te damos a conocer las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno. Toque de queda. De lunes a sábado, el toque de queda o inmovilización social obligatoria será de 9 de la noche a 4 de la mañana. Los domingos 25 de abril, 2 de mayo y 9 de mayo, el toque de queda será todo el día. En el caso del transporte interprovincial terrestre, funcionará pero con un aforo del 50% al 100%. Los mercados durante el periodo mencionado de lunes a sábado funcionarán con un aforo del 40%. Los centros comerciales, las tiendas en general, galerías, conglomerados y tiendas por departamento también funcionarán de lunes a sábado con un aforo del 20%. Los restaurantes que ofrecen sus servicios en zonas internas pero con ventilación funcionarán con un aforo del 30%, al igual que los que atienden al aire libre. Igualmente, los restaurantes pueden vender alimentos vía delivery desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche de lunes a domingo. Las peluquerías, spa, barberías y otros negocios afines podrán funcionar de lunes a sábado con un aforo del 40% previa cita. Las iglesias, dado que Lima Metropolitana y el Callao entran a un nivel de alerta extrema, se suspenden las misas y la atención en iglesias y lugares de culto. Los casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas estarán suspendidas por el momento con un aforo del 0%. El delivery en farmacias y boticas estará permitido las 24 horas todos los días de la semana. Como se mencionó, estas restricciones son para 41 provincias que pasan a nivel de riesgo extremo, en las que se encuentran Chachapoyas, Abancay, Andahuaylas, Cayoma, Huaraz, Casma, Huarmey, Huamanga, Huanta, Cutervo, Jaén, Cusco, Anta, La Convención, Quispicanchis, Urubamba, Huancavelica, Ica, Nazca, Pisco, Chanchamayo, Tarma, Yauli, Chiclayo, Trujillo, Santiago de Chuco, Virú, Barranca, Huaura, Cañete, Huaral, Lima Metropolitana, Callao, Tambopata, Piura, Sullana, Puno, Moyobamba, Rioja, Zarumilla y Coronel Portillo. Bueno, esas son las nuevas restricciones que se han tomado, ¿no? Por el incremento terrible de casos de COVID-19 por ahora hasta el 9 de mayo. Esperemos que después del 9 de mayo la situación sea más alentadora. Tenemos que ir a una pausa breve también. Vamos a volver con más en Primera Visión. No se mueva.